Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 17-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 30 de marzo del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Feber Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 23 de marzo del 2021. Sometida a votación, resultó aprobada. Cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, donde remite el informe que por unanimidad fue aprobado por esta comisión de la solicitud de financiamiento a la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, a objeto de pagar el acceso a vacunas, plan previsto para atender la emergencia humanitaria y crisis de salud causada por la pandemia del COVID-19, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Reforma del Estatuto que rige la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional. La primera vicepresidencia lo sometió a votación resultando aprobado. Puntos de información. Sobre situación del Cementerio General del Sur, la primera vicepresidencia le concede el derecho de palabra al diputado Richard Blanco, quien manifestó que realizó una inspección en el lugar el pasado fin de semana y se detectó que han sido profanadas más de 125 urnas. No hay agua y las torres de alumbrado del Campo Santo no funcionan desde hace tiempo, por lo que no se cuenta con luz eléctrica. Igualmente denunció que en el cementerio el AMPA hace de las suyas, se roban las letras y figuras de bronce o de plata de bajo quilate de los panteones y son vendidas a establecimientos de compra de oro y plata que se encuentran en los alrededores del Campo Santo. Es lamentable porque ahora se suma a esto un cementerio que fue declarado Monumento Histórico de Venezuela en el año 1982 y de acuerdo a la inspección que realicé, hay 12 panteones y mausoleos donde están habitando personas que no tienen dónde vivir, situación que puede provocar una epidemia, perjudicando no solo a esta familia, sino a las que habitan en los alrededores del cementerio. Solicitó a la comisión delegada denunciar esta grave situación a las autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de derechos humanos, en vista que la justicia nacional está secuestrada por el régimen de Maduro y no se ocupa de estos problemas. La primera vicepresidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre los hechos de violencia que han generado agresiones, muertes y desplazamientos en el estado Apure. Segundo, debate sobre el repunte de la COVID-19 en Venezuela y situación actual del trámite de adquisición para lograr la vacunación de la ciudadanía. La primera vicepresidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobado. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre los hechos de violencia que han generado agresiones, muertes y desplazamientos en el estado Apure. La primera vicepresidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Luis Lipa, quien agradeció al gobierno colombiano por ofrecer refugio y albergue a los miles de venezolanos desplazados por el conflicto armado entre el ejército venezolano y la guerrilla disidente, y sostuvo que el pueblo apureño tiene mucho miedo por la ausencia institucional de los organismos de seguridad. Pidió a los organismos internacionales garantizar el retorno de los conciudadanos afectados a su lugar de origen, amparándose en los convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que permite la presencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger y garantizar los derechos humanos de la población civil. Para continuar con el debate, la primera vicepresidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Robert Guzamana, William Dávila y Delsa Solórzano, quien cerró el debate. La primera vicepresidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el repunte de la COVID-19 en Venezuela y situación actual del trámite de adquisición para lograr la vacunación de la ciudadanía.
La primera vicepresidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Virgilio Ferrer, quien indicó que esta actitud del régimen de ocultar la verdadera situación con relación a los muertos e infectados por el coronavirus no permite que se tomen los correctivos para controlar la pandemia y en consecuencia se agudiza la situación. En otros países, los reportes epidemiológicos le permiten a las autoridades de salud tomar los correctivos donde están ocurriendo las fallas. Aquí es todo lo contrario. El régimen oculta la realidad de lo que pasa en Venezuela para que no se sepa el abandono del sector salud, que no se cuenta con un equipo multidisciplinario que atienda la situación real de lo que está ocurriendo. En este sentido, subrayó que el régimen, al negarle la entrada de las vacunas al país, está condenando al pueblo a la muerte. Esto prende las alarmas y debemos estar unidos para enfrentar al régimen de Maduro, para que se permita la inmunización de la población, sin miras políticas, sino humanitarias, que es lo propio. Añadió, no solo a la gente de su entorno. Ni siquiera han vacunado a la gente que los apoya en los barrios. Esa es la verdad, porque no hay una política coherente para enfrentar la pandemia. Por eso levantamos la voz, los venezolanos y este Parlamento, a exigirle a este régimen que tome las medidas necesarias, buscar el asesoramiento y la ayuda científica para enfrentar esta pandemia. Recomendó a los venezolanos mantenerse en sus casas, evitar el aglomeramiento de gente y las concentraciones, tomar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio, como el uso de tapabocas y lavarse las manos constantemente. Por último, envió un saludo y sus deseos de la pronta recuperación al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien informó a través de su cuenta de Twitter este domingo 27 que dio positivo de COVID-19. Para continuar con el debate, la primera vicepresidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Stefanelli, de Yarick Saray, Orlando Ávila, Dinora Figuera, quien cerró el debate. Agotada la materia, la primera vicepresidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas. Muchas gracias, ciudadano secretario. En consideración el acta leída, quienes estén de acuerdo con su contenido, por favor, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadano secretario, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Ciudadano presidente, la cuenta establece lo siguiente. Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, remitiendo propuesta de modificación de discriminación de las diferentes partidas que conforman el presupuesto especial contenido en el reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, a fin de que dicho proyecto sea presentado a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien deberá evaluar dicha discriminación y de considerarlo procedente, emitir su opinión favorable a fin de que sea aprobada dicha discriminación por la plenaria de este cuerpo legislativo. Dele lectura, por favor, secretario, a la comunicación del presidente Guaidó. Así será, presidente. Ciudadanos, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presente. Reciban un cordial saludo. Me dirijo a ustedes a fin de remitir propuesta de modificación de discriminación de las diferentes partidas que conforman el presupuesto especial contenido en el reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, a fin de que dicho proyecto sea remitido a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien deberá evaluar dicha discriminación y de considerarlo procedente, emitir su opinión favorable a fin de que sea aprobada dicha discriminación por la plenaria de dicho cuerpo legislativo. Modificación realizada en virtud de la reforma de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, por medio de la cual se extendió la vigencia de la misma. Sin otro particular al cual hacer referencia, quedo de ustedes atentamente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Remítase esa comunicación a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Vamos a iniciar ahora con los puntos de información y le concedemos el derecho de palabra al ciudadano diputado Guillermo Palacios. Él quiere hablar acerca de la situación de persecución y represión. Adelante, diputado Palacios. Ciudadano diputado Juan
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas diputados, integrantes de la directiva del Parlamento, colegas todos, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Vamos a hablar de un tema que ha sido debatido en distintas ondas, nacional e internacionalmente, la flagrante violación de los derechos humanos en el país. En este sentido, preocupa lo expresado por los principales voceros de la dictadura al señalar en términos fascistas el concepto de enemigo interno. Y aquí traigo a colación la opinión de la doctora Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, al sostener en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo siguiente: parece ser cada vez más amplio el concepto de enemigo interno en Venezuela, palabras que han sido ratificadas por los hechos que ocurren en el país. Ya no se trata de acoso a los dueños de los medios de comunicación para imponer una hegemonía comunicacional. Es a los trabajadores de la prensa, de la radio y la televisión a quienes persiguen, calumnian, les fabrican expedientes y son detenidos arbitrariamente y decomisados sus equipos de trabajo. La clausura del diario Panorama por razones formales ha sido con la intención de generar miedo y terror en el resto de los medios, porque se trata de la aplicación de la política de represión y persecución en forma selectiva. No escapan a estas acciones de la operación Tum Tum para perseguir a la dirigencia política los portales digitales como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Caraota Digital, que han sido bloqueados, o el decomiso de todos los equipos de la televisora digital VPI o de emisoras radiales de Fe y Alegría, que las mandan a sabotear para aparentar robos de la delincuencia común. Tenemos que destacar y rechazar las detenciones de periodistas por decir la verdad sobre una fastuosa fiesta en Anzoátegui denominada Coronaboda, donde estuvo el fiscal impuesto. Igual la detención de los periodistas de Fundarredes por evidenciar los graves hechos que ocurren en el estado Apure por la confrontación del régimen con un grupo de la FARC y que ha producido muertes y severos desplazamientos de comunidades enteras. Han continuado las detenciones arbitrarias, los acosos y los retardos procesales, no solamente contra diputados, como el caso de Gilberto Sojo, Juan Requesén, Roland Carreño y otros detenidos civiles y militares que aun cuando están en libertad los mantienen sometidos a medidas cautelares. Allí está el lamentable caso del dirigente indígena Salvador Franco de los Pemones, quien murió por no haber sido tratado a tiempo durante el lapso de detención. También los organismos defensores de derechos humanos, como la ONG Azul Positivo y otros, han sufrido la represión y persecución. Hace días el FAE, Policía de la Represión, detuvo arbitrariamente a Rafael Ramírez, un pequeño comerciante de la población de Guarico, Estado Lara, sin justificación de ninguna naturaleza, con el propósito de extorsionarlo. E igualmente, el 30 de marzo de este año, mantuvo en acoso a la familia Fernández Sandoval en el barrio José Gregorio Bastidas, en Barquisimeto, para ejecutar una presunta averiguación. Son más de 250 asesinatos en operaciones extrajudiciales que han ocurrido a manos de los organismos de la represión en este primer trimestre de este año. Cuadro este que evidencia la manifiesta violación de derechos humanos en Venezuela. Es por estas razones, ciudadano presidente y colegas diputados, que pedimos que estos hechos se sigan denunciando a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para que se hagan las investigaciones correspondientes y pase esto a formar parte del expediente en la Corte Penal Internacional. Antes de retirarme, voy a solicitar la venia del presidente para que proyecten 2 cortos videos ilustrativos de la represión por parte del FAES en Venezuela. Adelante, adelante, con mucho gusto. Sí, estoy en mi derecho. ¿Tu derecho? Sí, estoy en mi derecho. Espérate, hombre, déjame hablar, dígame.
¿Nos puede mostrar? Tiene carnet credencial. Pero quita el teléfono. No. No, porque han pasado procedimientos feos por aquí. El carnet mío, mi hermano. A ver, no vi. Todo lo puede enseñar así porque lo estás grabando. Escúcheme, señora, vea. Escúcheme algo. Le voy a decir algo, oiga. Este es un procedimiento donde la persona tiene una denuncia. Ajá. Pero el mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está la denuncia? ¿Usted quiere que yo actúe mal? Estoy en vivo desde Instagram. Yo voy a llamar Bueno, fiscal. Si él mismo me dice que me meta, me voy a meter y te voy a partir el teléfono. Ok, está bien. Correcto. Mi nombre es Rafael Ramírez. El día 20 de marzo fui secuestrado y extorsionado por funcionarios que se hicieron identificar por el FAE, pero no portaban credenciales. Me llegaron a mi bodega y me dijeron que necesitan requisarme sin orden alguna, a lo cual encuentran allí un revólver, de la cual no sé cuál es la procedencia, y me llevan hacia Barquisimeto, hacia la sede del FAE de la 48. Allí me ponen a hablar con el jefe, el cual tampoco se identificó, solamente me dejó clara dos cosas. Uno, la primera, que no podía hablar y que no quería chisme porque me moría, y la otra, pues que me portara bien porque la próxima vez la familia me iba a mandar a hacer algo peor. Resulta que cuando ellos me traen, ellos se ubican en lo que es el CDI de Los Palmares, por unos callejones, y yo había pedido que fuese mi esposa quien entrara al rescate porque me sentía en confianza. Dentro de los funcionarios iba uno de Guárico, de mi localidad, identificado como Nectalí Cañizales, y al que conozco, y que conocía al que ellos iban a designar para buscar el rescate, en este caso el señor Freddy Mogollón. Resulta ser que son primos, y este señor Freddy fue quien recibió de mano de mi esposa el dinero, $2,000 que ellos solicitaron, más sin embargo ellos me comprometieron para el domingo 21 de marzo a conseguirle $1,000 más. Duraron días llamando, insistiendo por los $1,000. Cuando el pueblo, en este caso, se descontenta y va a comenzar a recoger firmas, y ahora este funcionario Nectalí Cañizales me llama pidiéndome que lo desvincule ante el CONA en cualquier situación y diga que él no tiene nada que ver. Entonces ya ahora no me piden el dinero, sino que ahora están pidiendo que los desvincule. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Palacio. Es muy importante que nosotros mantengamos en la opinión pública y en medio de toda la situación de cerco mediático que existe en el país, la realidad acerca de la persecución y de la represión de esto que es un régimen dictatorial, criminal, que agobia al pueblo venezolano. Gracias, diputado Guillermo Palacios. Otro punto de información se le concede al diputado Ismael León para hablar de la situación de los desechos sólidos. Adelante, diputado León. Ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada. He pedido este punto de información para tocar un tema muy importante, un tema que ha venido creciendo en todo lo ancho del país. Es el tema de la basura. ¿Cómo se explica que con un virus como este que estamos viviendo, el COVID-19, podamos encontrar ciudades llenas de basura y que nadie responda por la limpieza, por la salubridad del venezolano, del ser humano de la calle? Nadie entiende si una de las cosas más importantes que pide para enfrentar el COVID-19 es la ansiedad, es que la gente esté limpia, las ciudades estén limpias, que la gente no corra el riesgo de andar con el Cristo en la boca porque tiene miedo de infectarse por cualquier cantidad de basura que hay en las aceras, en todas las partes de la ciudad, de los caseríos, de los pueblos. Mejor ejemplo es Caracas. Las 22 parroquias de Caracas llenas de basura por todos lados y nadie responde. Da tristeza ver cómo se recoge la basura. Unos equipos que no tienen ni siquiera la mínima seguridad para recoger la basura, lo que la pueden recoger. O sea, no le hemos dado importancia a lo que se necesita para enfrentar el COVID, que es una ciudad limpia, un país limpio, unas calles limpias. Y algo peor, porque tampoco tenemos agua. El agua es otro problema grave
que hay en todas las ciudades, en las cacerías, en los caseríos, en los pueblos. Qué tristeza, ¿verdad? Ver, señor presidente, cómo nuestro país ha retrocedido. Que en pleno siglo XXI encontremos lo que hemos encontrado en lo que se refiere a la limpieza de nuestras ciudades, de los estados, de los caseríos. Cuando nosotros vemos tantos venezolanos comiendo desde la basura, eso sí da tristeza, ver a Venezuela en esas condiciones. Por eso yo les quiero decir que aproveché este punto de información para hacerle un llamado a las venezolanas y a los venezolanos. Tenemos que luchar, tenemos que mantenernos en las calles de manera organizada, pero con la Constitución en la mano, exigiendo lo que la Constitución nos da, el derecho a que tenemos que tener ciudades limpias, a que tenemos que tener aceras limpias, a que tenemos que negarnos a vivir dentro de la basura. Eso lo tenemos que hacer las venezolanas y los venezolanos. Y la única manera para poder salir de esto que estamos viviendo, de no tener agua, de tener basura, de vivir en las condiciones en que ya nos tienen en total abandono, no hay la menor duda que tiene que haber un cambio. En ese cambio tienen que venir gobernantes, tanto para las alcaldías, para las gobernaciones y para el gobierno central. Unos gobernantes que se preocupen por el ciudadano. Unos gobernantes que se preocupen, por ejemplo, en las alcaldías, que se preocupen por la basura. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que yo creo que hay que entender, que hay que luchar por ese cambio. El cambio de la vida. Tenemos que salvar nuestras vidas. Y la única manera de salvar nuestras vidas es quitando a quienes nos quieren quitar la vida. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores medios de comunicación. Muchas gracias a usted, diputado Ismael León, otra persona perseguida por este régimen dictatorial criminal de Nicolás Maduro y que allí está dando la cara y peleando por lo que debería ser natural en un país, que es que tengamos calidad de vida, que tengamos servicios públicos. Con eso no contamos en Venezuela, tampoco contamos con democracia, tampoco contamos con libertad y hay que pelear por todo eso. Y es lo que estamos haciendo los diputados de este país. Vamos a continuar. Tercer punto de información para la diputada Dinora Figuera. Tema: jóvenes detenidos en Aragua. Adelante, diputada Dinora. Ciudadano presidente, colegas diputados, en el día de hoy traigo una denuncia muy grave y es la detención de jóvenes de Primero Justicia y de Voluntad Popular que, ejerciendo acción comunitaria en el estado Aragua, específicamente en La Victoria, fueron detenidos por la policía municipal por el simple hecho de generar acción de promoción de la salud y desinfección en varias zonas de este estado. Se trata de los jóvenes Fidel Torres, Carlos Zapata, Daniel Zapata, Jonathan Alvarado, José Páez y Héctor González. Diferentes sectores de la vida pública del estado Aragua ya se han pronunciado en rechazo a esta situación. Es por ello, señor presidente, colegas diputados, que el acompañamiento de la Asamblea Nacional debe hacerse con urgencia. Que no queden solos estos jóvenes venezolanos que están luchando por Venezuela y por la salud del venezolano. Es por eso que propongo que la Comisión Permanente de Política Interior asuma el caso como una situación de violación de los derechos humanos de estos jóvenes venezolanos y de los estudiantes. Son un ejemplo para el país. Vivan los estudiantes y vivan los jóvenes del estado Aragua. Muchas gracias, diputada Dinora Figuera. Estamos al tanto de ese hecho en el cual esta dictadura criminal ha detenido a 6 jóvenes que estaban haciendo labor social en distintas comunidades del estado Aragua. Repudio con toda vehemencia la detención
de muchachos que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en ninguno de los delitos por los cuales han sido privados de libertad. Es decir, que en 45 días van a estar por lo menos 45 días detenidos en las cárceles de esta dictadura sin haber hecho absolutamente nada que justifique ni siquiera una amonestación. Así que nosotros repudiamos eso y vamos a solicitar a Secretaría que este derecho de palabra que ha tenido la diputada Dinora Figuera se remita inmediatamente a la Comisión de Política Interior, de manera que esa comisión con diligencia actúe y se hagan las denuncias nacionales e internacionales con respecto a este deplorable caso en el que se detienen a 6 muchachos del estado Aragua. Vamos a continuar entonces. En este momento nos corresponde que el ciudadano secretario dé lectura a la propuesta del orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, presentación del informe anual 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Segundo, debate sobre la gravísima situación de la COVID-19 como consecuencia de la ausencia de política de protección y asistencia a los venezolanos por parte del régimen usurpador y ya vacunado de Nicolás Maduro. En este caso, en consideración del orden del día, y vamos a concederle el derecho de palabra al diputado Marco Aurelio Quiñones, quien está solicitando una modificación del orden del día. Adelante, diputado Quiñones. Señor presidente, colegas parlamentarios, hemos pedido la palabra para solicitar ante esta Cámara y con su venia la posibilidad de que sea modificado el orden del día, para que sea incluido un tema tan importante como el respaldo cada vez más fuerte que este Parlamento quiere darle a las gestiones que hace el gobierno interino, encabezado por nuestro presidente Juan Guaidó, cosa que nos llena de orgullo por seguir luchando por resguardar los activos del pueblo venezolano que están en disputa en varias partes del mundo. Necesita el gobierno interino del respaldo de este Parlamento y necesita el pueblo venezolano del resguardo de sus recursos, y es por eso, señor presidente, que presentamos la posibilidad de que este acuerdo sea aprobado el día de hoy y que eso permita ganar batallas del pueblo venezolano en favor de resguardar la riqueza nacional. Son las gestiones del gobierno interino encabezadas por usted, presidente, lo que hoy le permiten decir al pueblo venezolano que tiene un futuro sólido una vez que logremos el cese de la usurpación para reconstruir un país que necesita hoy en todas las áreas de respaldo y de apoyo, y que sin duda alguna lo vamos a lograr una vez que cese la usurpación. Queremos pedir, señor presidente, que sea sometido a la consideración de la Cámara la modificación del orden del día. En consideración la propuesta del diputado Quiñones, los diputados que estén de acuerdo con la inclusión de este punto en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el reglamento interior y de debates, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, de lectura entonces a cómo quedaría el orden del día. Ciudadano presidente, luego de la propuesta del diputado y la aprobatoria por parte de la plenaria, el orden del día quedaría modificado de la siguiente manera. Primero, proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación. Segundo, presentación del informe anual 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Tercero, debate sobre la gravísima situación de la COVID-19 como consecuencia de la ausencia de políticas de protección y asistencia a los venezolanos por parte del régimen usurpador y ya vacunado de Nicolás Maduro. Gracias, señor secretario. Los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el orden del día, leído por secretaría, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, primer punto del orden del día. El primer punto es el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación. Lea, por favor, el proyecto de acuerdo, ciudadano secretario.
El proyecto de acuerdo presentado por el diputado Quiñones es el siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo que autoriza la ampliación del Fondo Especial de Litigio y autoriza al Banco Central de Venezuela el uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados al juicio sobre el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en poder del Banco de Inglaterra. Considerando que de acuerdo con el artículo 41 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es posible utilizar los activos recuperados para sufragar gastos públicos sin contar con la correspondiente aprobación y control parlamentario. Considerando que existe la posibilidad y necesidad de protección y recuperación de activos de la República y de otros entes del Estado venezolano en el extranjero, incluidos los productos de la corrupción y cleptocracia de los regímenes de Chávez y Maduro, lo que ha requerido del seguimiento o participación en los procesos judiciales o administrativos a que haya lugar en el extranjero para devolución de 31 toneladas propiedad de la República. Considerando que actualmente cursa en la ciudad de Londres, Reino Unido, un juicio en el cual se ventila el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en poder del Banco de Inglaterra, valoradas al cierre de noviembre del 2020 aproximadamente en la cantidad de 1.827 millones de dólares, así como el saldo a favor de 120 millones de dólares, producto de una operación de swap de oro con el Deutsche Bank. Considerando que el sector público venezolano tiene disponibilidad financiera para el uso de recursos depositados en los Estados Unidos de América, orientados a atender las necesidades más urgentes y prioritarias para asegurar la debida defensa y recuperación de sus activos, por lo que conforme a acuerdo de fecha 19 de noviembre del 2019 se creó el Fondo de Litigio, posteriormente incrementado por acuerdo de fecha 28 de enero del 2020. Considerando que resulta imperativo hacer frente a las deudas que el Banco Central de Venezuela posee relativas al pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados al juicio sobre el que se ventila el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en poder del Banco de Inglaterra. Por la cantidad de 3.720.687 dólares estadounidenses con 43 centavos, que serán aportados por el Banco Central y quien cuenta con disponibilidad financiera y llevará a cabo la ordenación de compromisos y los pagos respectivos. Segundo, la Asamblea Nacional autoriza al Banco Central de Venezuela el uso de los recursos propios disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de dicho ente para el pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados al juicio sobre el cual se ventila el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en poder del Banco de Inglaterra, hasta por la cantidad de 3.720.687 dólares estadounidenses con 43 centavos. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 6 días del mes de abril del 2021, año 210 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipas Villalobos, Carlos Berry Beitia, Wilfredo Febres Peñalver, secretario. Los ciudadanos, diputados que estén de acuerdo con aprobar
el proyecto de acuerdo que autoriza la ampliación del Fondo Especial de Litigios y autoriza al Banco Central de Venezuela el uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados al juicio sobre el control de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en el poder del Banco de Inglaterra, que acaba de ser leído por secretaría. Por favor, háganlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto de orden del día. Presentación del informe anual 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Tiene el derecho de palabra el ciudadano Humberto Prado, comisionado presidencial para derechos humanos y atención a las víctimas de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, Humberto. Muy buenos días a la comisión delegada y al señor presidente de la República y a todos los presentes. Solicito la venia del presidente para transmitir unas imágenes durante mi presentación. Adelante, tiene la venia, ciudadano comisionado. Tengo el honor de presentar ante ustedes y al país el informe anual 2020 de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, el cual está estructurado en 5 grandes capítulos referentes a 1. Venezuela ante el Sistema Internacional de Protección de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. 2. Los derechos civiles y políticos. 3. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se conocen como DESCA. 4. Grupos en situación de vulnerabilidad. 5. Migrantes y refugiados. Al respecto del contenido del informe, me gustaría anunciar que mi oficina colaboró con la Misión Internacional de los Hechos, que pudo verificar 48 casos. La Comisión Presidencial remitió información semanal sobre 57 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzadas y 6 detenciones arbitrarias, para un total de 69 casos remitidos por mi oficina a la Fact-Finding Mission. Fue grato observar el contenido del informe detallado de más de 400 páginas de la Fact-Finding Mission que publicaron en septiembre del 2020. En cuanto a estadísticas de violaciones graves, la Comisión Presidencial confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES equivalente a más de 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas. Esto se suma a las más de los 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la Alta Comisionada. Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a los jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana. La Comisión Presidencial documentó 232 detenciones arbitrarias identificadas. Adicionalmente, tuvo noticia de otras 106 víctimas que presuntamente también habrían sido detenidas. Así, 69% de las detenciones en caso de trabajadores de la prensa fueron de detenciones clandestinas y, por lo tanto, posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo el 31% fueron acompañadas de procesos judiciales. Los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela se han visto severamente violados en 2020 en el contexto de la pandemia. Al menos 79.3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema. Solo el 13% de la población tiene acceso al agua potable de forma ininterrumpida. En cuanto al acceso de la alimentación, 27% de los venezolanos se encontró en estado de mendicidad. 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmaron haber consumido alimentos que preferirían no haber comido. Además, la canasta básica ronda los $300 americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos para diciembre de 2020. Los derechos ambientales se han visto severamente perjudicados. Se reportó ecocidio masivo, ya que en Venezuela es de los más altos, con
2.801.136.000 hectáreas en los últimos 5 años, hasta 2020. Igualmente, acaecieron 20 derrames petroleros en el lago de Maracaibo, solamente en el 2020, y se reportó que los peces circundantes al Golfo Triste presentaban 350 más de mercurio en su tejido, por lo que los pobladores que consuman de estos corren el riesgo más elevado de padecer enfermedades cancerígenas. En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores de la salud fueron los más afectados, con 297 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-2019 hasta diciembre de 2020, registrado por Médicos Unidos, Provea y nuestra comisión. Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud que han fallecido. La mayoría de los trabajadores son mujeres. Al respecto de las mujeres, mi oficina en la Comisión Presidencial documentó un total de 212 feminicidios, de los cuales 56 adicionales se reportaron en el extranjero. En este mismo sentido, la comisión efectuó una encuesta nacional sobre acoso sexual callejero, y en el informe intitulado Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto de 2020. Ni una más Venezuela. Determinamos que 86,4% de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual. Al mismo tiempo, cerca de 10 millones de mujeres afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos. Al respecto, las ONG Convite y Acción reportaron una escasez igual al 78% de los anticonceptivos. Esto afecta al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a las personas privadas de libertad, mi oficina confirmó junto a la sociedad civil que ocurrieron al menos 229 ejecuciones extrajudiciales en el año 2020 en las cárceles nacionales. 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% debido a la desnutrición y condición de salud. Solamente 4,4% fueron por otras causas, además de existir un 170% de hacinamiento. En relación a la comunidad LGTB, mi oficina confirmó que hasta 2017, 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual. Para 2020 podemos confirmar que hay cerca de 6.000 familias LGTB que requieren protección legal y no las tienen. Igualmente, permanece vigilante muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas. En relación con las personas defensoras de los derechos humanos, defensores y organizaciones, la Comisión Presidencial confirmó que acaecieron cerca de 286 ataques en su contra. La Comisión trabajó respecto de esta circunstancia preparando un borrador de proyecto de ley para la adopción de medidas de protección de las personas defensoras mediante la creación de dependencia y análisis en las defensorías. Esta será presentada por la Comisión Delegada en la Asamblea Nacional. La Comisión Presidencial ha buscado promover la ratificación de protocolos y tratados internacionales tales como el Protocolo de San Salvador y el Protocolo Adicional de Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. De la misma manera, se han presentado 4 solicitudes de medidas cautelares y más de 200 llamados urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha colocado el contenido de este informe en manos de los organismos internacionales de protección, especialmente para cumplir la recomendación de la Misión Internacional de los Hechos, de acelerar el proceso del examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y de cumplir la aplicación de la jurisdicción universal respecto a aquellas personas responsables de violaciones graves contra los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad. Para finalizar, en cuanto a la institucionalidad democrática, el Parlamento Legislativo fue duramente asediado.
el 15 de junio de 2020, la ilegítima Sala Constitucional intervino irregularmente a los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Sus autoridades legítimas fueron desincorporadas y sustituidas por dirigentes cercanos al gobierno de facto de Nicolás Maduro, siendo previamente expulsados de sus respectivos partidos. Lo anterior deja en evidencia la falta de independencia judicial en Venezuela, toda vez que el juez constitucional decide lo que se requiere para proteger los intereses del gobierno de facto, sin importar qué tan irracional pueda ser dicha decisión. Además, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos tuvo conocimiento de la aprehensión ilegal de 6 miembros de la presidencia interina. Lamentablemente, tales actos se extendieron también a su círculo interno, dejando un saldo de 5 familiares y amigos privados de libertad. En el mismo sentido, la comisión observó un ciclo continuo de persecución en contra de la disidencia política, al punto de materializarse en la detención arbitraria de un diputado, un concejal y 2 dirigentes políticos de partidos democráticos. La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la toma inconstitucional del Palacio Federal Legislativo que tuvo lugar en enero del 2020, en la cual se impidió el ingreso del presidente interino Juan Guaidó. En el mes de enero y febrero ocurrieron eventos de calle a favor del gobierno interino que contaron con la participación del presidente Juan Guaidó. Durante estos actos, tanto el presidente como los periodistas y miembros de la Asamblea Nacional fueron duramente atacados por colectivos que actuaron en conjunto con autoridades de seguridad del gobierno de facto. Para finalizar, les recuerdo que no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, comisión delegada, y a todas las personas que nos escucharon en la presentación de este informe 2020. Muchas gracias a usted, comisionado Humberto Prado. Gracias por su intervención, gracias por su informe. Y ese informe demuestra lo que siempre hemos dicho. En Venezuela la vida no vale nada. En Venezuela no se respeta el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Y si no hay respeto a ese derecho, evidentemente no hay respeto a los demás derechos humanos, a los derechos básicos, a la alimentación, al derecho a la educación, el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Esos derechos están confiscados en Venezuela. El derecho a las libertades políticas, el derecho a que cada quien haga lo que decida hacer para seguir adelante en su vida. Ese derecho ha sido confiscado por la dictadura de Nicolás Maduro. Agradecemos entonces al comisionado Humberto Prado por presentar este informe y vamos a solicitar al ciudadano secretario que distribuya este informe a cada una de las comisiones permanentes para que cada una estudie dentro de ese informe su ámbito de competencia, pero también vamos a pedir que se distribuya a todos y cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y que además se difunda a través de las diversas posibilidades de comunicación con las que contamos para que sea algo del dominio público nacional e internacional. Muchas gracias, señor comisionado. Tercer punto del orden del día, ciudadano secretario. El tercer punto del orden del día es el siguiente, ciudadano presidente. Debate sobre la gravísima situación de la COVID-19 como consecuencia de la ausencia de políticas de protección y asistencia a los venezolanos por parte del régimen usurpador y ya vacunado de Nicolás Maduro. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado por el Zulia, Gilmar Márquez. Saludos, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy los venezolanos vemos con una gran tristeza y un gran dolor cómo a diario fallecen familiares, amigos, personas cercanas a causa de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia que hace estragos en todos los sectores de la población, sin medir color político, sin medir credo o raza, que está haciendo estragos en una población vulnerable, con servicios públicos deficientes, con una crisis económica que colapsa
que hace estragos en los sectores más vulnerables para poder cumplir un tratamiento ante un sistema sanitario colapsado y que no puede el venezolano de a pie poder enfrentar esta pandemia. Pero que también tenemos que decirlo con una gran responsabilidad y con una gran preocupación, que hemos visto cómo este régimen ha subestimado y no ha enfrentado de manera eficiente el problema de la pandemia. Que alegremente se han realizado actos de concentraciones en apoyo a personas que están siendo juzgadas en los tribunales internacionales, que hemos visto tratando de ganarse simpatía del pueblo haciendo actos y fiestas en municipios y en estados, sin medir las consecuencias del tamaño de la irresponsabilidad que cometen al hacer estos actos. Y que hoy vemos cómo hay un repunte del COVID-19 y que pretenden ahora aplicar medidas extremas cuando ya han dejado colapsar el sistema sanitario venezolano, que ahora pretenden aplicar medidas a una economía que está totalmente fracasada, que está totalmente en ruinas, para terminar de destrozar el poco aparato productivo que queda. Ante esto nosotros tenemos que decirlo con una gran sinceridad. Es importante que se pueda aplicar las vacunas como medida de prevención, que puedan entrar las vacunas del gobierno que ha aprobado la Asamblea Nacional y el gobierno interino para paliar la situación que viven los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro se le fue de las manos el control de la pandemia. Son ineficientes y no podrán, y esto va a costar vidas de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres necesarios para poder construir y reconstruir el país, que lo vemos a diario y que no podemos seguir permitiendo que se pierdan más vidas por la irresponsabilidad y por el mal manejo de la situación. Por eso Venezuela, por eso colegas parlamentarios, gobierno interino, es el momento de mantener unida nuestra fuerza para lograr un cambio político necesario para poder ir a la reconstrucción urgente del sistema de salud de Venezuela, para poder enfrentar y poder saber convivir y lograr superar la pandemia cuando tenemos los niveles más bajos de vacunación en el continente, cuando tenemos los niveles más altos de mortalidad del personal de salud, cuando tenemos a una población que tiene miedo a ir a un centro de salud porque sabe que allá podrá ser la última vez que lo vean sus familiares, porque vemos cómo se mueren en sus casas porque no tienen los recursos para poder comprar el tratamiento necesario, porque no tienen para poder aplicar el oxígeno necesario para poder resistir la COVID-19. Quienes hemos padecido y quienes sufrimos en la pandemia y vivimos este terrible virus, sabemos lo que se sufre cuando se tiene el virus. Solidaridad con ese pueblo que está luchando en la calle, que está resistiendo en esto. Solidaridad y abrazos a los familiares que han perdido seres queridos. Por eso Venezuela, más que nunca, unidos para lograr superar esta tragedia que vive cada uno de los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias a usted, diputado Gilmar Márquez. Para continuar con este debate, tiene la palabra el diputado José Antonio Mendoza. Saludos, presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios. En el marco de la discusión de la situación agravada del COVID-19, vemos como nuestros centros de salud comienzan a colapsarse. Vemos como nuestro personal de salud se encuentra totalmente vulnerable. Vemos como los venezolanos no solo están vulnerables, sino expuestos a una situación agravada con la presencia de nuevas variantes del virus que representa una situación de emergencia sanitaria en el país. En Venezuela no se tiene la menor idea cuántos son los contagios que se producen al día, porque sencillamente no hay planes de detección y mucho menos planes de control sanitario que nos permitan tener información detallada de los contagios. En reiteradas oportunidades hemos dicho que deben aplicarse políticas de prevención,
que pasen por generar condiciones para que los venezolanos puedan contar con servicios públicos elementales y necesarios en nuestras comunidades para la prevención y controlar la propagación. Pero es que aquí, donde el régimen de Nicolás Maduro somete a los venezolanos con el desprecio y abandono de su régimen, al negarle un derecho fundamental como es el acceso a los servicios públicos de calidad y el derecho a la salud que pase por planes de dotación de insumos médicos para la protección de nuestro personal de salud y medicamentos para tratar a los pacientes que están contagiados. Esto no ocurre en Venezuela. Los médicos están contagiándose y muriéndose en nuestros hospitales. Los venezolanos a merced de una pandemia. Los centros de salud están totalmente colapsados. Y por otro lado vemos entonces a Nicolás Maduro cómo muestra su desprecio a nuestra gente en cadena nacional haciendo alarde de estar vacunado y los efectos de una vacuna a la que no tiene acceso el pueblo venezolano. El 15 de noviembre Maduro anunció que llegarían 10 millones de vacunas rusas Sputnik y solo han llegado 230.000 dosis que solo ha servido para vacunarse entre ellos mismos. A esta velocidad nos vamos a tardar 10 años para que lleguemos a las 10 millones de dosis. Eso sería insuficiente para una población que alcanza los 28 millones de personas. Es por eso que nosotros nos preguntamos cuántas vidas deben perderse para que ustedes entiendan que debe permitirse la vacuna proveniente del COVAX y así mitigar la pandemia. ¿Cuántas vidas de médicos deben perderse para que ustedes entiendan que debe activarse un plan de emergencia nacional de vacunación masiva con ayuda internacional sin distinción, que sea para todos los venezolanos? Es que la mezquindad y la ceguera política no tiene escrúpulos, no tiene fin. Son vidas las de venezolanos que están perdiéndose. Es por eso que desde esta Asamblea Nacional elevamos nuestra voz a la comunidad internacional y a todo el país para exigir un plan de vacunación inmediato, un plan de vacunación que incluya a todos los venezolanos y que no excluya como hemos venido viendo en Venezuela. Es urgente salvar vidas, es urgente detener la pérdida de vidas que van rumbo a no tener precedente en relación con otros países de la región. Nosotros estamos aquí del lado de todos los venezolanos y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que ingrese la vacuna y ayudar a salvar vidas, no solo para mitigar la pandemia, sino también para lograr la libertad de nuestra amada Venezuela. Muchísimas gracias, presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Muchas gracias, diputado Mendoza. Tiene la palabra la diputada Ana Salas. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional, estimados colegas, pueblo de Venezuela. Hoy nos corresponde analizar la gravísima situación del COVID-19 en nuestro país. A mediados del mes de febrero de este año 2021, el representante de la tiranía, Nicolás Maduro, anunció que había empezado a administrarse entre la población las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Nos alegramos por quienes ya recibieron la dosis de esta vacuna, desde un acto de expresión de solidaridad humana, puesto que la acción es un acto irreversible. Lo que no nos puede alegrar son los planes de Nicolás Maduro anunciados para distribuir la vacuna. Estos han provocado malestar y críticas entre todo el pueblo venezolano, porque los primeros que van a recibir la inmunización, que ya la recibieron, estarían los cargos políticos tales como alcaldes y gobernadores, también diputados de la Asamblea Nacional ilegítima, controlada por el régimen, y entre otros su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra. Estos planes de vacunación anunciados chocan y se estrellan contra el sentido común de cualquier oyente que no necesita mucha preparación académica para entender y darse cuenta que a este sistema no le importa la población venezolana, que es la que sufre y padece las políticas crueles que se viven en todo el sistema del sector salud. Con la indolencia que caracteriza este régimen, cada día muere más personal del sector salud que enfrenta en línea directa a los pacientes con esta terrible enfermedad. Son pérdidas irreparables. Estamos en el peor momento de la pandemia, con aumento de casos y muertes. Desde este Parlamento seguiremos alzando nuestra voz para que Venezuela reciba vacunas a través del sistema COVAX con la asistencia de la OPS y UNICEF. Apoyamos el criterio para la aplicación de la vacuna. Este debe priorizar al sector salud, adultos mayores,
no a los que secuestran al poder y pertenecen a la élite opresora y corrupta. Colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, sigamos clamando a Dios misericordia y perdón para nuestro país. No perdamos la fe y la esperanza para que reine la justicia y la libertad en nuestra amada patria. Muchísimas gracias, diputada Salas. Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente legítimo de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, señores miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Desde que tenemos conocimiento de la existencia del COVID y de su llegada a Venezuela, lo primero que murió fue la verdad. A partir de ese momento, una cadena y una secuencia de mentiras es lo que ha asignado al régimen de Nicolás Maduro, que no solo le miente a los ciudadanos, sino también a la comunidad internacional. Le miente con la cantidad de casos que hay día a día. Le miente con la cantidad de muertes. Le miente a la Organización Panamericana de la Salud cuando primero hace un convenio para recibir las pruebas PCR, 350.000 aproximadamente, y casi ninguna fue aplicada. Le miente luego a la misma Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud cuando llega a un convenio para que entren 12 millones de vacunas, convenio cuyos recursos aporta esta legítima y soberana Asamblea Nacional, y que usted, señor Nicolás Maduro, le miente una vez más a los venezolanos diciendo que no va a dejar entrar a la vacuna porque la vacuna de AstraZeneca no está apta para entrar. Mintiéndole a los venezolanos. Mintiéndole. Porque es que hasta ahora todas las vacunas que han sido aprobadas en la comunidad internacional, unas son mejores, otras no son tan eficientes, pero todos logran el objeto de que la persona no muera y que además lleve de mejor manera, en algunos casos sin síntomas, la pandemia. Usted puede convertirse incluso en portador de la pandemia, pero no sufrir ningún síntoma, gracias a esa vacuna y al adelanto de la ciencia. Porque el mundo en general ha avanzado, pero Venezuela no. Porque usted es el obstáculo, señor Nicolás Maduro. Usted que le ha mentido a los venezolanos, le miente sobre la cantidad de casos. El domingo decía quien dice ser su vicepresidenta que habían más de 1.700 casos y apenas 15 muertes. Pues todos sabemos que son muchísimos más. Y sabemos que solamente en una ciudad hubo más de 20 muertos. Pero esto se sabe porque las mismas organizaciones, tanto de médicos como las clínicas, como los hospitales, así lo señalan. Pero todo el mundo tiene miedo a señalarlo. Solo quiero recordarle que el día que murió nuestra compañera de la Asamblea Nacional, la diputada Bolivia Suárez, en la ciudad de Barquisimeto, ese día su vicepresidenta decía que apenas 5 muertos hubo ese día. Bueno, en la ciudad de Barquisimeto, nosotros tuvimos la información, los diputados de la Asamblea Nacional, que hubo 20 muertos solo en la ciudad. Y Barquisimeto representa menos del 4% de la población nacional. Es decir, señor Nicolás Maduro, usted se acostumbró a mentirle a los venezolanos porque a usted no le importa el pueblo venezolano. A usted no le importa que la señora Carmen Álvarez muera por COVID. Usted no le interesa si el señor Pedro Trujillo muere por COVID. A usted lo que le importa es mantenerse en el poder, así todos mueran de COVID, porque usted está vacunado, sus ministros están vacunados, sus generales cercanos están vacunados, pero el pueblo venezolano no lo está. Y usted impide que entre la vacuna a Venezuela. Así que nosotros queremos decirle a todos los venezolanos que nos levantemos con fuerza y que le digamos a Nicolás Maduro que deje entrar la vacuna, que los recursos los ha aprobado la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, pero que usted es el obstáculo para que el venezolano pueda tener el medicamento adecuado para esta pandemia, que es las distintas vacunas que han sacado las distintas firmas comerciales. Así que a toda Venezuela, la Asamblea Nacional ha cumplido con su compromiso, con todos los obstáculos, con toda la persecución, pero el régimen de Nicolás Maduro solo le ha mentido a los venezolanos.
e impide la entrada de las vacunas. Es por ello que exigimos que se abran las puertas de Venezuela, no solo para la guerrilla, como usted lo ha hecho, violando la soberanía. Sin que exista una política seria por parte del régimen para detener este flagelo que hora tras hora se convierte en un duro dolor de cabeza para nuestro pueblo. Más allá de los problemas cotidianos que durante estos 20 años han venido padeciendo, hoy le corresponde tener que enfrentar a este perverso virus que en cuestión de horas es capaz de arrebatarle la vida a cualquiera. Quienes hemos vivido muy de cerca el sufrimiento, la angustia de amigos, de amigas, de familiares, pero quienes también hemos visto perecer a otros, nos llena de mucho dolor e impotencia en ver que el régimen piensa que con el solo hecho de decretar cuarentenas, semanas radicales, ahí estaría resuelto el problema de los venezolanos con el tema del virus. El problema de Venezuela se resuelve comprando la vacuna, permitiendo el ingreso de la vacuna al país. No hay otra solución que no sea la de vacunar de manera masiva a nuestro pueblo, especialmente a los más vulnerables, a los que día a día tienen que frentear este serio problema. Tal y cual como ha sido concebido el concepto para el cual el gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, lo está asumiendo ante los organismos o instituciones que tienen la responsabilidad de fabricar la vacuna. Vacuna que, por cierto, el año pasado nuestro colega parlamentario Juan Carlos Velasco hizo un planteamiento serio para que fuéramos tomando las previsiones sobre la llegada del 2021, porque traerá consigo el tema que hoy estamos tratando. En esa oportunidad hubo mucha restrictividad, pero poca acción. Por lo tanto, hoy estamos obligados a acelerar. Independientemente de si el régimen quiere o no quiere que las vacunas ingresen, hay que acelerar la compra de la vacuna. Ya veremos qué mecanismo utilizaremos para que esa vacuna entre a Venezuela, que sé que hay muchos. Como de alguna manera sé que hay muchos voluntarios que están hoy dispuestos a colocar su granito de arena para llevar a cabo este programa de vacunación. Es importante que conozcamos que las cifras que el gobierno da a conocer del número de contagiados o de muertos son inciertas. En Falcón le hemos hecho un seguimiento a esos anuncios y cuando lo contrastamos con el número de muertos que sabemos han muerto en hospitales, en dispensarios, en ambulatorios, en los propios hogares, claramente determinamos que le están mintiendo al país porque el número de muertos es mucho más allá de lo que realmente anuncia como de manera el número de contagiados. Por ello, repito, es importante que asumamos con mayor determinación el ingreso de esa vacuna a Venezuela como único mecanismo para poder salvar vida y para poder preservar la vida a millones y millones de hermanos y hermanos. De todo, señor presidente, colega parlamentario. Muchas gracias, diputado Sirit, y muchas gracias a todos los diputados que han hablado en este debate, que es un debate sumamente sensible para el pueblo venezolano. Tenemos una dictadura férrea, criminal en Venezuela, a la que no le ha importado llevar al país a la situación que vivimos todos los venezolanos. Una dictadura que ha permitido y que ha impulsado todo un programa deliberado para que el país esté en una situación de depauperación, en una situación de precariedad profundamente grave, además innecesario. Venezuela debería estar en la mejor de las situaciones en este momento porque lo tiene todo. Y después de ver cómo han llevado al país a esta situación, se niegan a aceptar el ingreso de vacunas para que pueda ser atendida la población que quiere salvarse del COVID-19. Es otro irrespeto al derecho a la vida. Es más, esto puede calificarse como un homicidio intencional calificado de la dictadura y de la persona de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana. Hace todo para destruir a la población y no hace nada para permitir el ingreso de vacunas que están ya negociadas por la vía del mecanismo COVAX, que es el que decide cuál es la posibilidad que hay en cuanto al ingreso de vacunas y que es el que decide además
cuál es la marca. A nosotros no nos importa un carajo la marca que venga. Lo que nos importa es que podamos ser todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo, inmunizados en contra de ese virus letal como es la COVID-19. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando la pelea, de adelantar todos los trámites que tengan que adelantarse para lograr que las vacunas vengan. Y al régimen dictatorial de Nicolás Maduro le tocará impedir eso, porque definitivamente así actúan criminales como los que tienen usurpado el poder en Venezuela. Mientras tanto, quien sufre es el pueblo venezolano. Mientras tanto, quienes sufren son las familias de este país que ven sin esperanzas morir a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos en una situación absolutamente inaceptable, porque los recursos están allí y porque ya hoy debería haber una cantidad importantísima de gente vacunada. Hemos visto países como Chile, por ejemplo, donde más del 30% de la población ya ha sido vacunada. ¿Qué pasa en Venezuela? Que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro impide que la vacuna pueda ingresar a nuestro país. Y por eso la pelea hay que darla. Y por eso hay que ser solidarios, además, con todas las personas que han sido víctimas del COVID, con todos los familiares de esas personas que lamentablemente han fallecido. Y por eso nosotros desde la presidencia de la Asamblea Nacional queremos solicitarle a los diputados y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión a que tengamos un minuto de silencio en memoria de los centenares de miles de personas que lamentablemente han fallecido en el mundo y que particularmente han fallecido en nuestra patria venezolana. Comienza el minuto de silencio. La vida es el don más preciado que todos tenemos. Que en este momento haya un nivel de riesgo tan elevado de toda la población venezolana es algo que clama al cielo. Así que también debemos elevar al Dios Todopoderoso nuestra oración para que podamos todos salir airosos de esta situación tan grave que el país está viviendo y para que además podamos lograr el tan anhelado cambio político que permita que podamos tener un país y que podamos echar hacia adelante para que ese país sea un país de progreso, para que sea un país de bienestar y para que todos podamos sentir que podemos estar en Venezuela, que es un país de oportunidades. No habiendo más puntos que discutir, se declara concluida la sesión. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.